Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana, soy coordinadora del equipo de contenidos en Hotmart y hoy te voy a mostrar 10 tips para crear contenidos en internet increíbles y que van a atraer a mucha más audiencia hacia tu marca o tu negocio. Pero primero, ¿por qué crear contenidos en internet? Crear contenidos en internet, como publicarlos en un blog, en un canal en YouTube o incluso en redes sociales, es una excelente forma de mostrarles a las personas que eres una autoridad en tu nicho de mercado y ayudarlas, traerles contenidos interesantes que la pueden preparar para una futura compra. Entonces es una excelente manera de atraer a más audiencia y usar la audiencia que ya tienes para mostrarle todo lo que sabes y mostrarles que hacer una compra contigo es la mejor opción. Tip número 1. El tip número 1 es muy obvio, pero también mucha gente lo ignora al momento de crear contenidos, que es pensar en qué desea tu público, qué necesita tu audiencia, ¿no? Entonces mucha gente crea contenidos pensando en lo que a ellos mismos les parece interesante, pero la verdad es que hay que pensar en lo que el público quiere. Y para descubrir eso hay varias formas. Una de esas formas, que es la más conocida, la más tradicional, es preguntar en redes sociales, ¿no? Si tienes, por ejemplo, una cuenta en Instagram, preguntarle a tus seguidores qué tipo de contenidos les gusta más. Otra forma es usar herramientas de palabra clave que están ahí gratis en internet para descubrir qué tipo de palabra clave tiene más búsquedas en internet. Entonces, por ejemplo, si tengo un blog, sobre nutrición, puedo usar estas herramientas de palabra clave y te voy a dar 3 ejemplos, pero puedo usar estas herramientas de palabra clave para entender qué tipo de palabras clave tiene más búsquedas y también buscar nuevas ideas de palabras clave. Entonces está el Google Keyword Planner, el SEMrush y también answerthepublic.com. Los vamos a dejar escritos aquí abajo. Estas 3 herramientas te pueden ayudar a entender qué tipo de contenido busca tu público en internet. El Google Keyword Planner es bueno para poner palabras claves específicas y que te diga cuál es el volumen de búsqueda mensual de esa palabra. Entonces, si pongo, por ejemplo, cómo adelgazar, que es una palabra clave, ¿no? Me va a decir cuántas personas buscan esa palabra todos los meses y puedo hacer filtros, por ejemplo, de idioma, de país, y me va a mostrar ese dato. Y además me va a dar otras ideas de otras palabras clave que tienen relación con esa, pero que tal vez no la pensé. En SEMrush también podemos hacer algo parecido, pero tiene algo más que me gusta mucho, que podemos poner la dirección de un competidor nuestro, ¿no? De otra marca, de otra persona que sea del mismo segmento, del mismo nicho, y me va a contar qué palabras clave le están llevando tráfico a esa persona. Entonces puedo ahí también tener nuevas ideas de palabra clave y usar las palabras clave que mis competidores están usando. No quiere decir que voy a copiar el contenido que ellos ya hicieron, pero que voy a ofrecer mi propio contenido sobre esta palabra clave. Y la tercera, que es Answer the Public, te va a dar ideas de qué buscan las personas en relación a la palabra clave específica. Entonces, si pongo la palabra clave cómo adelgazar, me va a mostrar varias preguntas que las personas hacen en internet sobre este tema. Entonces puedo crear contenido muy completo y que sé que es un contenido que realmente mi público está buscando. El tip número 2, que tiene un poco de relación con lo que hablé sobre SEMrush, es analizar a tus competidores. Entonces puede ser usando herramientas, como dije ahora, pero también puede ser, por ejemplo, siguiéndolos en redes sociales, entrando a sus blogs y viendo qué tipo de contenidos se están publicando, entrando a sus canales en YouTube y viendo qué videos se están publicando, ¿no? Y de nuevo, la idea no es copiar lo que están haciendo, pero sí entender qué están haciendo ellos y ofrecer algo aún mejor. Entonces siempre ofrecer un contenido que sea aún mejor que el contenido que están haciendo otras personas en internet sobre el mismo tema. Tip número 3. El tip número 3 tiene relación con esto que hablamos ahora, que es ofrecer un contenido más completo que el de tus competidores. Entonces, cuando analizamos a nuestros competidores, tenemos que entender qué podemos hacer nosotros mismos para ofrecer algo aún mejor. Y el mejor puede ser muchas cosas. Si veo un contenido sobre cómo adelgazar y veo que tiene 10 tips para adelgazar, puedo pensar en ofrecer 20 tips, porque entonces mi contenido va a tener más información rica. Pero no solo para tener una lista más grande, ¿no? Hay que ofrecer contenido de valor, entonces pensar en tips que realmente tengan sentido para tu público. Este es un ejemplo, pero otro ejemplo puede ser: estoy viendo un contenido de mi competidor sobre cómo adelgazar, pero solo tiene un texto en el blog. Entonces puedo pensar, él no tiene un video, entonces voy a grabar un video también y voy a ponerlo dentro de mi post y voy a ponerlo en mi canal de YouTube, voy a ponerlo en redes sociales. Entonces esto también va a mostrar un contenido nuevo. Otra cosa puede ser que el post del competidor no tenga imágenes, por ejemplo. Entonces voy a pensar en poner imágenes interesantes
tutoriales o imágenes de recetas, infografías. Entonces hay 1.000.000 de formas distintas de ofrecer un contenido más completo que el de los competidores, y esto es muy importante. Estoy dando un ejemplo acá de un post en un blog, pero puede ser también en redes sociales, en YouTube, en cualquier tipo de contenido que vayas a ofrecer por internet. Tip número 4. El tip número 4 es utilizar técnicas de SEO, principalmente para posts en blog o videos en YouTube. El SEO significa Search Engine Optimization, y son técnicas que puedes utilizar para dejar tu contenido mejor, para mejorar a tu contenido y para que Google, no la herramienta de Google, entienda que tu contenido es el mejor para aquella palabra clave. Entonces, si utilizas las técnicas de SEO correctas, Google va a interpretar que tu texto es la mejor opción para aquella palabra clave y te va a poner en las primeras posiciones cuando alguien busca esa palabra clave en Google. En nuestro blog y también acá en nuestro canal de YouTube tenemos varios contenidos enseñando qué es SEO y cómo hacerlo, pero te voy a resumir los principales puntos. Para hacer un buen SEO, primero hay que hacer la búsqueda de palabras clave, que ya te hablé en este video, y tener esa palabra clave en mente. Entonces, esta palabra clave tiene que estar, por ejemplo, en el título, en el primer párrafo, a lo largo del texto, en fin. Google tiene que entender que esta palabra clave está conectada a tu contenido. Además, puedes buscar palabras claves secundarias, que son palabras claves que Google entiende que son relacionadas a este tema. Entonces no es necesario estar todo el tiempo hablando de esta palabra clave, pero poniendo palabras del mismo universo para que Google entienda que este texto habla sobre ese tema y que es una buena opción para el lector. Lo ideal es poner varios títulos a lo largo del texto con párrafos cortos, que sea algo fácil de leer, que la persona pueda navegar por este texto de forma muy fácil, muy simple y encontrar exactamente la respuesta a las preguntas que está haciendo. Otra técnica de SEO es usar una buena URL, o sea, poner la palabra clave justo ahí después del dominio de tu blog para que Google también entienda que se refiere a eso. Y también otra buena estrategia de SEO es hacer que otros blogs o otros sitios web pongan enlaces hacia tu página. Entonces, si Google ve, por ejemplo, que 30 sitios diferentes están poniendo un enlace a este artículo de tu blog y que estos 30 artículos hablan sobre un tema semejante, él va a entender que eres una autoridad en aquel tema porque muchas personas están poniendo enlaces hacia tu sitio. Esto se puede conseguir de forma natural, o sea, muchas personas van a empezar a entrar a tu sitio y van a querer poner enlaces a él orgánicamente, pero también puedes pedir a otros sitios que pongan esos enlaces, ¿no? Hacer colaboraciones de guest post, hacer algún tipo de colaboración pidiendo a la persona que ponga un enlace hacia tu sitio y tú pones un enlace al sitio de ella. Hay que tener cuidado para que Google no interprete que estás como burlando las reglas, ¿no? Pero existen formas de hacerlo de forma segura y que te va a traer buenos resultados. En fin, hay muchas técnicas de SEO que puedes aplicar. Te voy a dejar en la descripción el enlace para un contenido de nuestro blog que te explica todo. Tip número 5. El tip número 5 es tener un calendario editorial, principalmente para blog y YouTube. El calendario editorial nada más es que una planilla en donde vas a poner las fechas y qué contenido vas a publicar en cada fecha. También puedes poner otras informaciones, como por ejemplo, quién va a ser el autor del post, si tienes un equipo, ¿no? Si no estás solo en esto. Puedes poner cuál es la palabra clave, el volumen de búsqueda de esta palabra clave, cuál es el objetivo del post, ¿no? Entonces, por ejemplo, el objetivo del post puede ser atraer audiencia, o puede ser que el usuario, que el lector realice una conversión, o sea, que se registre en algún curso tuyo, que realice una compra, en fin. Puede ser cualquier tipo de acción. Entonces es bueno también tener una columna en la que pongas cuál es el objetivo de aquel post. Y tener un calendario editorial te va a ayudar a organizarte, a ofrecer contenidos que realmente tengan sentido y principalmente a obligarte a publicar. Porque quizás cuando no tenemos un calendario editorial, ponemos un contenido una vez esta semana, después dentro de 3 semanas de nuevo, después dentro de un mes otro, y eso no es bueno incluso para el SEO. Entonces lo ideal es tener una constancia, ¿no? No tienes que publicar todos los días, pero por ejemplo, todos los martes sí voy a poner un contenido en mi blog. Entonces lo ideal es tener un calendario editorial que te vas a organizar y te va a obligar a realmente seguir este cronograma. Tip número 6. El tip número 6 es aprovechar tus contenidos y utilizarlos en otros formatos. Incluso tenemos un format tip sobre esto. Acá en el canal también te voy a dejar el enlace. Pero un ejemplo. Si yo hago un contenido para YouTube, si grabo un video, también puedo usar el audio y convertirlo, por ejemplo, en un podcast. O si hago, por ejemplo, un post en mi blog con 10 tips para adelgazar, como habíamos hablado antes, puedo transformar estos 10 tips en pequeñas imágenes que voy a poner en mis redes sociales. Entonces puedo hacer, por ejemplo, 10 stories distintos, cada uno con un tip.
y después llevar a esas personas a mi post en el blog con el contenido completo. En fin, hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante aquí es pensar que un solo contenido puede ser usado en varios formatos, en varias plataformas. No es necesario crear 1.000.000 de contenidos distintos. Es posible crear un contenido que se transforme en varios otros contenidos. Tip número 7. El tip número 7 es pensar en imágenes y videos atractivos. Entonces, por ejemplo, si voy a poner un post en mi blog sobre cómo adelgazar, como había dicho antes, es muy importante poner también un video en donde voy explicando estos tips. O, por ejemplo, poner fotos de alimentos sanos y bonitos que van a dejar mi post mucho más agradable para leerlo. O poner una infografía con los 10 tips. En fin, buenas imágenes y buenos videos son muy importantes en internet, principalmente hoy que las personas quieren ver cosas rápidas, visuales, bonitas, agradables. Entonces es muy importante también pensar en este lado estético y también en cómo ofrecer contenido de valor en estos otros formatos que no sean solo el texto en sí. Tip número 8. El tip número 8 es reaprovechar contenidos que ya tenías y optimizarlos. Entonces, por ejemplo, si tengo un post en mi blog sobre cómo adelgazar, pero lo publiqué, no sé, en el 2015, por ejemplo, ya es un contenido más antiguo, más viejo, puedo reaprovecharlo y optimizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenía solo 5 tips, puedo poner 10 tips más y dejarlo con 15 tips ahora. O si era como un texto muy largo, medio pesado para leer, puedo dejarlo más dinámico, poner párrafos más cortitos, poner más títulos, poner más bullet points. Puedo añadirle un video que todavía no estaba. Y di el ejemplo de un post del 2015, pero puede ser también, por ejemplo, un post del mes pasado, un post de hace 3 meses, porque puede ser que tenga contenido suficiente para añadir y para dejar el texto aún mejor. Y esto también es bueno para SEO, porque Google interpreta que el texto está actualizado y que está cada vez mejor. Tip número 9. El tip número 9 es hacer colaboraciones con otras personas de tu mismo nicho o de nichos parecidos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un post sobre vida saludable, sobre nutrición, y hablo sobre recetas, dietas, regímenes y cosas así, puedo hacer, por ejemplo, una colaboración con otra chica que tenga un blog sobre actividades físicas, sobre cómo ser fitness, qué tipos de ejercicios hacer. Entonces son nichos distintos pero que se complementan. Y cuando hago colaboraciones, primero le ofrezco contenido de valor a mi público porque estoy trayendo a otra persona que tiene muchos conocimientos y que también los va a poder ayudar, y también me estoy haciendo conocer para el público de la otra persona. Entonces se pueden hacer colaboraciones en YouTube, en tu blog, en redes sociales también, se pueden hacer lives, webinars. Hay un montón de opciones y de oportunidades para hacer colaboraciones y ayudarse mutuamente. Tip número 10. El tip número 10 es muy importante, que es no esperar la perfección para empezar. Ya vi mucha gente que no empieza su estrategia de contenidos porque quiere hacer el mejor video, quiere publicar el mejor post o tener las redes sociales con las imágenes más bonitas. Pero en verdad no es necesario. Para empezar, solo es necesario hacer lo mejor que puedas con lo que tienes en aquel momento. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy en mi casa porque todavía estamos en cuarentena y estoy grabando el video como pude. Entonces generalmente estaríamos en Hotmart, de nuestro estudio, con una cámara profesional, un micrófono, pero ahora no fue posible y no pasa nada. Prefiero estar aquí ofreciéndoles contenido que sé que va a ser importante que simplemente no hacerlo. Entonces este es mi tip número 10, y un tip bonus es siempre tener en mente a tu audiencia, a tu público, a tu comprador, a tu lector. Él o ella es la persona más importante de tu estrategia y siempre hay que tener en mente quién es esta persona. Entonces por eso también es muy bueno tener un buyer persona para tu negocio. Si todavía no hiciste eso, te voy a dejar en la descripción un enlace para un post sobre este tema. Y eso es, siempre tener en mente qué desea esta persona. Cuando tengas dudas, por ejemplo, no sé si hago este post, si este post tiene que ser muy grande o tiene que ser un post corto. O no sé si hablo sobre cómo hacer una ensalada de tomates o sobre cómo hacer una ensalada de zanahorias, por ejemplo. Siempre hay que pensar en qué es importante para tu audiencia. ¿Qué está buscando tu audiencia? ¿Qué palabras claves busca? Hacer encuestas en Instagram. ¿Qué te gustaría saber más? ¿Una ensalada de tomates o una ensalada de zanahorias? Entonces siempre tener esa interacción con el público, siempre pensar en qué quiere tu lector para ofrecerle de hecho el mejor contenido. Entonces este fue mi Hotmart Tips con 10 tips para hacer contenidos mejores para internet. Y te invito también para ver un tips que hicimos en Hotmart, Rosario y yo, explicando qué es el marketing de contenidos, por qué es importante, cómo funciona, cómo hacerlo. Es un video muy bueno que va a complementar todos los tips que viste acá. Chao, hasta pronto. Entonces, por ejemplo, si veo un contenido sobre cómo entonces si voy a poner un post en mi blog sobre cómo adelgazar, es bueno también incluir un video.
son las personas más importantes de tu Te invito también a ver un tips que hicimos en Hotmart,